podríamos estar frente a los hechos de corrupción más grandes de la historia reciente de Colombia, que ha costado la vida de miles de colombianos. Le entregamos 100 billones de pesos anticipados a las EPS. De manera puntual gira ladres y niegan medicamentos. Presuntamente se perdieron 11.2 billones de pesos en el año de la pandemia, donde fallecían más de 150.000 colombianos. Tenemos denuncias instauradas por presunto saqueo de 13.2 billones de pesos solo en 8 EPS. Hay procedimientos que cuestan 3 millones de pesos y se lo cobran al sistema por 700 millones de pesos. Le han cobrado al sistema de salud un paciente que lo trasladaron 15.000 veces en un año en una ambulancia. Más de 20.000 personas fallecidas que le cobraron al sistema de salud. Alrededor de 1 billón de pesos por medicamentos que no aparecen registrados en ninguna compraventa en todo el país. Todos prometen llegar a supuestamente solucionar no con los hospitales públicos ni con la red pública, sino directamente con las EPS, volviendo a generar el mismo círculo vicioso del intermediario que se queda con la plata y no paga las deudas. La Ley 100 concibió entregar uno de los presupuestos más grandes de la nación y los recursos de los trabajadores a que particulares los manejaran. Es lo que denominamos un saqueo técnico, un diseño institucional técnico proclive a la corrupción. El sistema tiene que reformarse o si no el sistema va a seguir en caída libre. La reforma a la salud vuelve a ser víctima del filibusterismo de un Congreso que ya demostró en una primera etapa de la reforma laboral que 8 senadores pueden hacerle un viento bastante adverso a la reforma a la salud. Lo que hizo fue el Estado colombiano entregar demasiado poder a particulares que se constituyeron en poderes fácticos. Un Congreso que terminó en su mayoría capturado para no hacer nunca una reforma a la salud y mantener un statu quo de que se manejara lo que hoy son 100 billones de pesos al año, sin ningún control. Ya hemos visto la cooptación de estos poderes económicos que tienen lobistas con credenciales, es una realidad. En este momento, ante la incertidumbre en las que nos tiene la Comisión Séptima del Senado, marchitando la reforma a la salud, está aprovechando todo el mundo para manejar esa plata y para seguir haciendo lo que siempre han hecho y es volverse multimillonarios a costa de la vida de los pacientes. Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar "no pasarán", como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de No Pasarán, un podcast que realizamos para todos ustedes porque estamos convencidos de que a través de la profundización del diálogo, a través de analizar las diferentes medidas que está llevando a cabo nuestro país con altura, con análisis y con argumentos, muchos de ustedes a través de este formato se van a enterar de qué es lo que está pasando en Colombia. Adicional a que tenemos un país donde mucha gente que goza de atención en materia de salud en las capitales de Colombia creen que el sistema es exactamente igual en el país. Un país que ha padecido un sistema de salud desde la Ley 100 que está mercantilizado, donde muchas familias, empresas se han hecho multimillonarias por cuenta de la mercantilización de este derecho fundamental, y por eso el día de hoy hemos empleado este espacio para entrevistar no solo a una precandidata presidencial, sino a una persona que conoce de fondo el sistema de salud y que nos ayudó a nosotros como coautores de la reforma a la salud a sacar adelante una reforma completa que va a ayudar a que Colombia salga de este inconveniente tan enorme que tiene en materia de prestación de servicio, de suministro de medicamentos y de muertes, porque finalmente lo que pasa en nuestro sistema de salud se materializa es en la precarización del servicio, en la precarización de esa humanidad que debe tener el sistema de salud en nuestro país, y por eso el día de hoy hemos invitado a Carolina Corcho, una mujer médica psiquiatra que ha trabajado desde el sector gremial, que ha trabajado en las asociaciones de médicos internos en nuestro país, que fue ministra de Salud y sobre todo que ha ayudado a que esto lo podamos solucionar. Carolina, bienvenida. Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación a tu podcast y bueno, haciendo el trabajo pedagógico en el país. Qué bueno, estás avanzando mucho, veo que estás yendo a las regiones, estás caminando bastante. Sí, claro, nosotros instauramos como una conversación ciudadana que se llama Charlas Sanas para un País Enfermo, para hablar inicialmente de la reforma a la salud y luego empezamos a hablar del conjunto de las reformas sociales y el programa de gobierno del presidente. Yo te quería preguntar por eso, Caro, ¿qué es lo que estás haciendo que todo el mundo en el fragmento digital quiere escucharte? Te pongo un ejemplo claro, nosotros llevamos cerca de 4 o 5 podcasts con muchos personajes del progresismo, amigos como Gustavo Bolívar, como Mafe Carrascal, como Levi Rincón, como el ministro de Salud,
y todo el mundo nos insiste en redes que definitivamente teníamos que tener una conversación contigo. ¿Qué está pasando? Estamos conversando con la gente en los territorios, Santiago, estamos conversando con la gente sobre los problemas del país y explicando todo este conjunto de propuestas que tiene el presidente Gustavo Petro para cambiar a Colombia, y eso genera mucho interés en la gente. Claro, y eso hace que efectivamente estés llegando sobre todo a un segmento bastante progresista, porque uno ve en los grupos del pacto, en los grupos regionales de los nodos de todos los partidos políticos del progresismo que exigen tu presencia en estos espacios. Sí, hay una acogida de la base, de la ciudadanía, de las mujeres, y eso, digamos, es el producto de toda esta conversación que hemos tenido. Bueno, antes de irnos al tema neurálgico, para el que yo te quería invitar el día de hoy, porque este es un tema efectivamente que va a ser, que va a mover los noticieros nuevamente del país, que es la reforma a la salud. Yo quería comenzar preguntándote cómo ha sentido el país en los últimos días. Me imagino que también has sido víctima de violencia a través de redes sociales. ¿Cómo te ha parecido el ambiente de estas últimas 3 semanas en Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir es que Colombia ha sido un país que ha estado signado por la violencia política históricamente. Cada que Colombia ha intentado hacer un cambio, viene una represión sangrienta. Eso ocurrió, por ejemplo, con Jorge Eliezer Gaitán. Recordemos la represión y el magnicidio en el momento en que se iba a abrir una nueva historia para el país. Posteriormente, cuando previo a la constituyente del 91 hay un asesinato de varios precandidatos presidenciales y el genocidio de un partido político, llega la constituyente del 91, donde hay una apertura democrática en Colombia, y durante la década de los 90 hubo una represión muy dura por parte del paramilitarismo, y pues en este momento hay un enrarecimiento, porque pues evidentemente hay un proyecto político que quiere desarrollar la Constitución de 1991, y hay una resistencia muy fuerte de lo que ha sido el régimen tradicional colombiano que se den esos cambios. Evidentemente el país ha cambiado, el país ya no tiene las connotaciones y las características que tenía en la década de los 90, pero evidentemente ese signo de violencia sigue allí en el corazón de la historia profunda de Colombia. Sí, y uno realmente lo siente desde que ocurrió el trágico hecho de Miguel Uribe. Incluso en el Congreso el ambiente se ha agudizado en el peor sentido. Una cantidad de mensajes de diferentes sectores políticos que al mismo tiempo exigen desescalar el lenguaje, pero no lo hacen. Uno ve, por ejemplo, en supuestas marchas del silencio, personas transitando o haciendo su supuesto peregrinaje con banderas de Israel, por ejemplo, o mensajes absolutamente politizadores de la marcha, que además respetamos desde la Constitución, donde efectivamente no llaman a desescalar ningún lenguaje de odio y nos llevan a pensar que efectivamente hay una confrontación que está generando que este país se agudice precisamente la conversación política. Pero yo he pensado, Caro, que eso tampoco nos puede llevar a aislarnos ni a silenciarnos, que ha sido un poco de la estrategia que ha implementado la derecha con toda esta tragedia lamentable que ha sucedido con el senador, y es precisamente tratar de impedir que demos los debates de la agenda social. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, ciertamente hay que desescalar el lenguaje, hay que elevar el nivel de argumentación, porque ha habido una precarización del debate público que va al insulto personal, a la eliminación verbal del otro, y eso tiene que desaparecer en Colombia. Pero eso no quiere decir que no expresemos nuestras diferencias, porque también se ha querido mandar un mensaje que quien exprese la diferencia ya está, digamos, en un tono agresivo. En el caso mío, yo he tenido contradicciones y debates muy fuertes donde quienes me controvierten a mí son más insultantes o son insultantes, porque efectivamente no hay una profundidad en la argumentación. Yo creo que aquí tenemos que seguir planteándole al país que Colombia necesita un cambio. Colombia necesita unas reformas sociales, reformas muchas de ellas del siglo XX. Estamos discutiendo la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo. Imagínate, todavía estamos resolviendo asuntos que debió resolver el siglo XX, la reforma laboral, que es una discusión del siglo XX. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ser respetuosos, argumentativos y profundos para cualificar la política en Colombia, y eso es un llamado que hacemos a todos los sectores, pero también a la oposición, porque la oposición de este país ha sido cerrera, obstruccionista, y se ha dedicado al propagandismo. Yo no he visto argumentos de fondo serios frente a las propuestas del presidente Gustavo Petro. He visto propagandismo y he visto muchos insultos.
Efectivamente, concuerdo contigo. Carolina, tú eres una mujer que antes de llegar al Ministerio de Salud, pues vivió lo que es el sistema en carne propia. Tú eres médica psiquiátrica, psiquiatra, perdón, has estado en todos los temas gremiales del mundo médico, y ese paso quizá fugaz por el Ministerio de Salud, esa experiencia, ¿cómo te pareció? Ya te digo por qué te hago esa pregunta puntual. Bueno, fue un paso fugaz pero profundo. Yo estuve 9 meses, casi que 9 meses de embarazo en el Ministerio de Salud, pero nosotros llevamos más de una década trabajando en los temas de salud y teníamos claro que en nuestro paso por el ministerio teníamos que hacer lo que hay que hacer en Colombia para resolver la crisis. Yo he sido consultora de la Corte Constitucional hace más de una década en materia de política pública de salud y he estado en muchos debates legislativos como sociedad civil y sabíamos que si llegábamos al Ministerio de Salud era hacer una propuesta concreta para resolver la crisis, propuesta que veníamos trabajando hace más de una década y eso fue lo que hicimos. Pero no solamente la reforma a la salud, por ejemplo, temas que estaban aplazados en salud, como el etiquetado frontal. Cuando tú compras algo, encuentras exceso de azúcares, eso es una medida de salud pública. Eso lo sacamos rápido. En 4 meses nosotros ya teníamos listo el etiquetado frontal, porque en ese ministerio no se podía hacer, porque había poderes fácticos de la industria de los alimentos que evitaban que se hacían esas cosas. Hubo gobiernos o ministros que duraron hasta 6 años o una década y no lograron avanzar en un asunto de salud pública tan sencillo. O, por ejemplo, la reglamentación que hicimos de medidas de la Corte Constitucional frente al asbesto, es decir, además de presentar una reforma estructural que aún está en debate y que no ha podido ser controvertida, de por qué no hay que hacerla, por la oposición de este país, se adelantaron asuntos, digamos, bastante importantes de la gestión diaria del ministerio. Te lo preguntaba exactamente por eso, porque según la experiencia que yo he visto en Colombia, normalmente los presidentes lo que hacen a nombrar ministros en esas carteras es nombrar personas que correspondan a los intereses del sistema. En el caso tuyo, por nosotros ser un gobierno diferente, pragmático, progresista, que quiere solucionar temas de fondo, tú llegas a ir en contra precisamente de ese sistema y planteaste uno de los temas que estoy seguro que a partir de hoy comienza a ser noticia después de todo esto que hemos padecido con la reforma laboral, y es un sistema de salud que efectivamente sea para el ciudadano y no para el negocio de las EPS. ¿Cómo fue esa construcción? ¿En qué vamos y qué advertencias nos puedes hacer tú el día de hoy sobre este tema? La crisis de la salud viene hace muchos años y es el resultado de un diseño institucional equivocado de la Ley 100. La Ley 100 concibió entregar uno de los presupuestos más grandes de la nación y los recursos de los trabajadores a que particulares los manejaran. Ni siquiera fue la privatización de la salud. Es el manejo privado opaco de recursos públicos por particulares, porque todos los recursos de la salud los ponemos la ciudadanía a través de las cotizaciones y los impuestos de la nación. Fue un error porque lo que hizo fue el Estado colombiano entregar demasiado poder a particulares que se constituyeron en poderes fácticos, capaz de disuadir y controlar al propio Estado, al Congreso de la República. Aquí ya hubo un congresista destituido por el Consejo de Estado, que es Holger Díaz, porque recibía plata de Carlos Gustavo Palacino, presidente de Salucó, para aprobar lo que ellos querían que le aprobaran. Es decir, un Congreso que terminó en su mayoría capturado para no hacer nunca una reforma a la salud y mantener un statu quo de que se manejara lo que hoy son 100 billones de pesos al año, sin ningún control. Y ahí hay todos los negocios, ahí hay gente que se ha vuelto multimillonaria. Parte de esos recursos, de acuerdo a la Jurisdicción Especial de Paz, fue a financiar grupos armados al margen de la ley. Y la mayor cosa es lo que no se conoce. Sabemos de Holger Díaz, pero pregunto yo, ¿hay investigaciones en este momento para conocer si hay financiación a congresistas de la República para defender los intereses de estos poderes fácticos? Además, porque eso es ilegal. La Corte Constitucional ha sido clara que no se puede financiar con recursos de la salud la política y mucho menos lobbies y capturas del Congreso. Eso es algo que todavía el país lo tiene que conocer. Hago esta breve pausa para invitarles a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes podrán encontrar información diversa de cómo ha sido nuestro trasegar en materia de esta agenda social, cómo hemos tratado de sacar adelante la reforma laboral y cómo vamos a profundizar la discusión para sacar adelante la reforma a la salud. Y no solo eso, en Instagram, Twitter, TikTok estamos haciendo difusión constante de este contenido bastante útil para hacerle frente a las mentiras y a las fake news.
Claro, y hoy está pasando algo lamentable. Lo que está pasando es que efectivamente la reforma a la salud vuelve a ser víctima del filibusterismo de un Congreso que ya demostró en una primera etapa de la reforma laboral que 8 senadores pueden hacerle un viento bastante adverso a la reforma. 8 senadores que ya trataron de archivarlo y les salió supremamente mal la reforma laboral y que ahora lo hacen con la reforma a la salud. ¿Qué vamos a hacer definitivamente para sacar esto adelante? El sistema tiene que reformarse o si no el sistema va a seguir en caída libre. La Corte Constitucional lo advirtió en el año 2008, el sistema viene mal. En el 2014, escúchese bien esta fecha, la Contraloría General de la República también dijo el sistema va en caída libre. Tenemos denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República por presunto saqueo de 13.2 billones de pesos, solo en 8 EPS, del 2020 al 2023. Y ya la Contraloría General de la República, escúchese esto, tiene una apertura de investigación fiscal porque presuntamente se perdieron 11.2 billones de pesos en el año de la pandemia, año 2020, donde fallecían más de 150.000 colombianos y endeudaban al país a intereses altísimos con el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Iván Duque, situación que todavía estamos padeciendo ahora en una crisis fiscal, pero además esa crisis fiscal es endeudemos el país y hay una apertura de investigación porque parece ser que esa plata no se fue para el manejo de la pandemia, sino para otro tipo de negocios, lo cual es un delito. Y esa, digamos, ha sido la realidad. Yo no tengo la menor duda que cuando hayan respuestas de los organismos de control de la justicia, podríamos estar frente a los hechos de corrupción más grandes de la historia reciente de Colombia, que ha costado la vida de miles de colombianos. Claro, pero al no tener las 4 preguntas de la consulta, porque tú ya has visto la cantidad de bloqueo institucional que ha tenido el decreto firmado por el presidente, ¿cómo vamos a sopesar la necesidad de solucionar esta agenda que también prometimos en campaña? Pues el presidente ha dicho que la reforma la va a presentar las veces que tenga que presentarla hasta que él sea el presidente, y yo creo que un proyecto político que quiera continuar el cambio y resolver el problema de la salud, resolver, no administrar la crisis, resolverla, tendría que abocarse a una reforma de la salud. El sistema es insostenible y desde hace muchos años. Si tú ves, por ejemplo, los estados financieros de las EPS, ellos mismos demuestran que reciben más de lo que gastan en los estados financieros de ellos. Sin embargo, los colombianos, por ejemplo, este año a Santiago, le entregamos 100 billones de pesos anticipados a las EPS, anticipados. De manera puntual les gira ladres y niegan medicamentos. Si no están entregando los medicamentos, tienen que devolver esa plata. Pero para eso necesitas una Contraloría fuerte, una Superintendencia de Salud fuerte, una Fiscalía, y eso es lo que no estamos viendo. No estamos viendo una actuación de los organismos de control frente a lo que puede ser una defraudación. Hubo unas denuncias muy graves de ladres que han pasado de agache. Las EPS reciben esas platas y el año pasado, de 28 o 27 que habían, solo 5 presentaron cifras y datos de qué hicieron con esas platas. Y de esas 5 habían irregularidades muy graves, como por ejemplo le han cobrado al sistema de salud un paciente que lo trasladaron 15.000 veces en un año en una ambulancia, más de 20.000 personas fallecidas que le cobraron al sistema de salud, alrededor de 1 billón de pesos que le cobraron al sistema de salud por medicamentos que no aparecen registrados en ninguna compraventa en todo el país. ¿Dónde están los resultados de investigaciones? ¿Dónde están las sanciones? Porque en este momento, ante la incertidumbre en las que nos tiene la Comisión Séptima del Senado, marchitando la reforma a la salud, está aprovechando todo el mundo para manejar esa plata y para seguir haciendo lo que siempre han hecho, y es volverse multimillonarios a costa de la vida de los pacientes. Ahora, el sistema está deteriorado, claro. Es que entre más tiempo pase, tú recibes un sistema de salud. Cuando nosotros lo recibimos, las EPS debían más de 25 billones de pesos a clínicas y hospitales. Si no hay reforma, eso iba a empeorar, ya vamos en 30 billones de pesos. La irresponsabilidad del Congreso, de las mayorías o de ese grupo de senadores, de los 9 senadores y senadoras que hace un año hundieron la reforma, es enorme porque es lo único que puede detener la crisis. Claro, y lo más preocupante de este asunto es lo siguiente.
Antes de este podcast hicimos un trabajo de interpretar las propuestas de los precandidatos presidenciales sobre la solución a la crisis del sistema. Y en un 90% de información nos hemos encontrado que todos proponen seguir profundizando el problema. Es decir, todos prometen llegar a supuestamente solucionar no con los hospitales públicos ni con la red pública, sino directamente con las EPS, volviendo a generar el mismo círculo vicioso del intermediario que se queda con la plata y no paga las deudas. Estamos fallando desde ese punto de vista. Es que las propuestas de ellos es seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado. El gobierno de Iván Duque, por ejemplo, en el plan de desarrollo propuso que vamos a hacer un acuerdo de punto final donde endeudemos a los colombianos para asumir esas deudas. Fue más o menos como 8 billones de pesos. Inyectan al sistema 8 billones de pesos. Durante un año más o menos el sistema respira y luego se desploma otra vez porque se estás metiéndole plata a un saco roto, oscuro, opaco. Es que ¿cómo podemos concebir nosotros que entreguemos 100 billones de pesos sin ninguna auditoría? Y que ellos al final reporten, hice esto con la plata, y si quieren reportan o no. Solamente 5 reportaron el año pasado. Esto es absurdo, es un diseño institucional que hace muy fácil que esas platas se desvíen, se vayan para paraísos fiscales, como ya demostraron con Cosalud. Se desvíen para otro tipo de cosas, mientras que tienen a los pacientes en el paseo de la muerte. Sí, uno de los temas que digamos en la opinión pública más se ha conversado por estos días, y siempre la oposición trata de sacar el mismo full del presidente de la República en una conversación con Daniel Coronel, donde el presidente de una manera muy acertada explica un poco de la proyección en el sistema de salud, donde no se discute una reforma y donde no se solucione de fondo lo que está pasando, el famoso chuchuchú del cual él habla, el desplome. Yo quisiera que tú me relates qué va a pasar si efectivamente este Congreso no logra la conversación de fondo de la reforma a la salud. Lo que ha pasado es que ya pasó. Eran 158 EPS. De esas 158 se han liquidado más de 120, intervenido y liquidado. Se abre una y vuelve y se liquida. El caso de Salucop. Salucop la intervino, hoy los opositores de la reforma intervinieron en Salucop. Se deterioró también, porque el problema es sistémico y estructural y un interventor tiene muy pocos instrumentos para cambiar un tema estructural allí. Llegaron y cogieron la gente de Salucop, la pasaron para Café Salud. Después nos pasaron para Medimás. Se quebró también Medimás. De Medimás pasamos a Sanitas. Se quebró Sanitas. Es decir, cuando ya es cíclico el problema, de hace 3 décadas que se vienen interviniendo y liquidando EPS, el problema es la estructura. Es un saco roto. Por eso la reforma tiene 3 puntos fundamentales. El primer punto es el manejo público de los recursos públicos, que no es el manejo estatista. El manejo público es 5 mecanismos anticorrupción para que todos los colombianos veamos a dónde va esa plata. Doble sistema de auditoría, sistema público de información donde sepamos para dónde se va cada peso. Regulación tarifaria, porque es que estamos pagando, imagínate que en el informe del ADRE se encuentra que hay procedimientos que cuestan 3 millones de pesos y se lo cobran al sistema por 700 millones de pesos. Increíble. Es imposible que un sistema pueda ser sostenible financieramente cuando no hay una regulación financiera, porque los opositores dicen que es un tema de mercado, eso no lo paga nadie. Y eso es solo un procedimiento, pero así hay muchos en este sistema de salud. Entonces yo tengo una clínica aquí y hay otra clínica al lado. Esta clínica es mía, yo soy la EPS y esta clínica es mía. Aquí pago una cirugía por 100 millones de pesos y a la del lado se la pago a 2 millones de pesos, discrecionalmente. Es imposible, es lo que denominamos un saqueo técnico, un diseño institucional técnico proclive a la corrupción. Eso se tiene que cambiar, esas reglas de juego, transformarse con un manejo público a la luz del día, que todos veamos para dónde va cada uno de esos pesos, una regulación tarifaria, un control social. Ese es un punto, a eso es a lo que se están oponiendo las mayorías de la Comisión Séptima. Bueno, y yo quiero aprovechar también este espacio porque también considero pertinente, digamos, hacer buena parte de crítica constructiva de cosas que están pasando. Nosotros estamos avanzando con la solicitud a un Congreso que es bastante desconectado de la realidad del país, de que se discuta una reforma de fondo, pero estamos viendo que las EPS que están intervenidas por el gobierno están teniendo inconvenientes. En el caso de mi departamento yo he sido explícito en tratar de hacer mesas de trabajo con las EPS intervenidas porque tenemos problemas en suministros de medicamentos y vemos que hay una incapacidad de estas EPS intervenidas para solucionar los problemas.
el fondo de esto, Caro, ¿qué conlleva? Hay personas de otras administraciones con intereses que son los que se oponen a que la intervención se haga de la manera correcta. ¿Cuál es la nuez de este asunto? La nuez de este asunto es el sistema de salud. Entonces te hago un ejemplo. ¿Cómo es la dispensación del medicamento? Hay unas farmacéuticas que le venden el medicamento a un gestor farmacéutico, por ejemplo Audifarma, y ese gestor farmacéutico hace un contrato con la EPS. Entonces empieza la cadena de presiones. La farmacéutica no le vende al gestor si no le paga. Y el gestor no le vende a la EPS si no le paga, pero como ya vienen deudas viejas, utilizan a los pacientes como mecanismos de presión. Entonces vimos hace poco cómo uno de estos gestores farmacéuticos tenía las insulinas guardadas y no las entregaban para poder presionar, porque como el sistema es un sistema de negocios, ahí hay un problema estructural y eso lo tenemos que entender. Y eso sigue ahí hasta que el Congreso de la República no lo cambie. Segundo elemento, las intervenciones no son la reforma, eso tiene que quedarle muy claro a la gente. El sistema estaba intervenido siempre y se han liquidado EPS siempre, pero las intervenciones son una manera de administrar la crisis, pero tú puedes administrar la crisis peor o mejor. Y aquí yo sí creo que ha faltado unas medidas del gobierno en las que quiero insistir. Cuando tú intervienes un EPS, tú encuentras ya contratos establecidos, allá ya hay integración vertical, hay clínicas que eran de ese EPS que van a hacer una presión y van a intentar cerrar servicios para cobrar. Es que esta es la lógica salvaje que se construyó en 3 décadas. Pero tú para disuadir eso tienes que hacer una auditoría, que le muestres al país qué es lo que está pasando ahí. No se ha hecho una auditoría sobre las EPS intervenidas y no intervenidas, y ojalá una auditoría forense que tenga consecuencias penales y fiscales, porque aquí está en riesgo la vida. Y eso tendría que haberlo hecho el gobierno ya. El segundo elemento es que también tú vas a encontrar en cualquier EPS que hay direccionamientos de pagos hacia sus propias clínicas. Por ejemplo, una clínica de Sanitas, en un presupuesto de 83 billones de la salud, una sola clínica de Sanitas le factura al sistema 1.5 billones. Eso es muy irregular. Entonces tú ahí tienes que hacer un tablero de control público para que todos los colombianos veamos cuáles son los contratos para disuadir ese tipo de prácticas del salvajismo de los negocios. Un tablero de control público. No entiendo por qué la Superintendencia de Salud no tiene ya un tablero de control público para que todos veamos hacia dónde se está yendo esa plata y de esa manera se disuade. Y lo tercero es que la superintendencia en el primer tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro tenía un sistema de peticiones, quejas y reclamos para disuadir la atención en 24 a 72 horas de los pacientes. Si usted no me atiende el paciente, me devuelve la plata y le hago transferencia a la Contraloría para que sea investigado. Eso se puede hacer ya sin reforma. Ya, ya. Eso no te va a resolver el problema de fondo, pero administras mejor la crisis y eso no se está haciendo y esa es mi preocupación y mi llamado. Ok, bueno, yo no quiero ser pesimista, pero nos queda un año de legislatura que comienza el 20 de julio y termina el 20 de julio cuando termina este Congreso de la República. A no ser que pase algo muy grande como con la laboral, que hubo una intención de consulta popular, que digamos el Senado paquidérmico y lento se movió por digamos esta presión de la voluntad democrática y popular, salvo algo similar no creo que el Congreso se mueva a promover una reforma a la salud. Ya hemos visto la cooptación de estos poderes económicos que tienen lobistas con credenciales, esa es una realidad y uno mismo lo ha visto. La Carolina Corcho, posesionada como presidente de Colombia, ¿cuál es la primera acción que toma para esto? Bueno, primero tenemos que lanzar la precandidatura, ganar la candidatura en la consulta y llegar a eso. Fue muy adelante. Pero mira, yo soy una convencida de que el proyecto político, el programa del presidente Gustavo Petro lo tiene que hacer Colombia. Si no, Colombia no va a salir de la desigualdad, de la violencia y de la corrupción. Yo soy una convencida de que Colombia tiene que implementar la reforma pensional, que la Corte Constitucional ya devolvió para que la Cámara subsane, que Colombia tiene que adelantar la reforma laboral y la tiene que implementar, que la reforma agraria se tiene que hacer, que Colombia se tiene que reindustrializar, tiene que haber una industria nacional que genere empleo. Yo estoy convencida que tiene que haber un sistema nacional de cuidado, equidad e igualdad para las mujeres, para las personas afrodescendientes. Es decir, ese programa debe continuar gobernando a Colombia y tiene que resolverse el problema de salud y no se va a resolver
haciendo las mismas cosas fallidas que ha propuesto la oposición. Claro, pero ¿qué hace uno cuando se encuentra con un bloqueo por parte del Congreso, que además es un bloqueo absolutamente evidente? Haz en retrospectiva el ejercicio de pensar todo lo que nos tocó hacer para sacar adelante la reforma laboral. Todas las presiones externas, además, a la voluntad democrática que salió a las calles a exigirlo. O sea, ante el filibusterismo del Congreso tiene que haber otro método para solucionar el problema. Santiago, es que tenemos que ganar las mayorías en el Congreso. Es definitivo y es el aprendizaje que tenemos. Hay una brecha enorme entre la votación que sacó el presidente Gustavo Petro primera vuelta y la votación que obtuvo los partidos que respaldaban al presidente Gustavo Petro. Aquí hay que ganar las mayorías del Congreso, si no, no va a ser posible la transformación profunda del país. Para profundizar esto, muy importante. Te cambio de tema. Ya se acerca la campaña electoral. ¿Cómo estás viendo la unidad dentro del pacto histórico? Pues yo estoy optimista en el sentido de que ya se definió un partido unitario. Lo que está puesto sobre la mesa, que queremos que se materialice, tiene que ver con que sea un partido democrático. Aquí no puede haber bolígrafo. Aquí lo que estamos esperando que ocurra es que haya una consulta popular para organizar las listas al Senado de la Cámara. Yo estoy de acuerdo con la lista cerrada, y esto hay que explicárselo bien a la ciudadanía. La lista cerrada no necesariamente es el bolígrafo, porque tú haces unas primarias donde por voto popular se define de manera cremallera quién encabeza, quién va de segundo, de tercera. ¿Por qué la lista cerrada cremallera es importante? Porque da participación al 50% de las mujeres. Es una democracia paritaria y porque permite, digamos, ir más unificados, pero con unas primarias democráticas. Y creo que el pacto histórico debe tener un candidato o candidata única definido democráticamente por voto popular. Eso cambia la política en Colombia. Claro. Cambia el sistema político, eso es anticipar una reforma política en un partido, porque nosotros no podemos seguir con partidos que sean empresas electorales que aparecen cada 2 o 4 años para las elecciones, con mecanismos autoritarios de definiciones de bolígrafo en conciliábulos bogotanos. Tenemos que construir un cambio en la política y si el pacto histórico avanza en esa dirección, cambia la política en Colombia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el presidente? Yo con el presidente, pues nos escribimos. Ya. Nos escribimos sobre diversos temas de política pública de salud, también sobre el tema político en general. Y sobre esto, los planteamientos han sido la unidad, el Frente Amplio. La unidad es la democracia. El planteamiento es, la unidad no es simplemente salir a decir unámonos, pero hagamos bolígrafo, no es unidad, eso es la división. La unidad, el único mecanismo que tú tienes para unificar toda esta diversidad del progresismo es la ciudadanía, es el pueblo colombiano definiendo en las urnas. Claro, este podcast se llama No Pasarán porque siempre hacemos el ejercicio de preguntar a nuestros invitados toda esta actividad, este activismo, este trabajo en pro de la gente tiene que evitar que unas personas pasen, los que han promovido la salud como negocio y no como derecho fundamental, quienes han promovido siempre la plata por encima de los derechos. Para Carolina Corcho, ¿quiénes no pasarán en el 2026? Yo creo que esa élite oligárquica de este país, que ha sido excluyente, que ha sido patriarcal, que ha sido violenta, que ha concebido la eliminación del otro, y dicho sea de paso que lamentamos profundamente porque no se justifica de ninguna manera la eliminación del otro y el atentado a un precandidato presidencial, Miguel Uribe, o sea el que sea. Esa élite oligárquica con esas ideas atrasadas que ha desindustrializado a Colombia, que se ha dedicado a hacer negocios en el exterior, ni siquiera para que Colombia exporte, sino para que Colombia importe, que ha acabado con el campesinado, que ha acabado con el pequeño y mediano empresario, con la salud de este país, que ha hecho un sistema pensional que no pensiona, que no tiene pensión universal y que ha enriquecido unas minorías de fondos privados de pensiones. Esa élite oligárquica no debería seguir gobernando a Colombia. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti. Y te esperamos en Caldas, te hemos invitado mucho, allá tenemos organizaciones sociales, sindicales, nos hemos preocupado mucho por el sector médico, por el personal médico, hemos hecho muchas jornadas de trabajo con el Ministerio de Salud e incluso yo reconozco incluso desde tu ministerio que le han ayudado mucho a mi departamento. Hemos solucionado deuda con los hospitales públicos que son los que se han llevado la mala cara del sistema mientras las EPS transfieren
en integración vertical a los privados y allá también seguramente habrá mucho trabajo por hacer. Un saludo especial a todos y este fue No Pasarán. Vamos a luchar, no pasarán, no pasarán. Los corruptos nunca más no pasarán, no pasarán, no pasarán.